Buenos días a todos, buenos días. Gracias Mercedes, gracias Eric. Enhorabuena por el éxito, por la cantidad de gente que nos acompaña hoy y por la que no ha podido acompañarnos, ¿no? Porque habéis sobrepasado cualquier tipo de previsión. Gracias también como representante de Merco, dado que hay tantas empresas iberoamericanas, latinoamericanas aquí, por la confianza que tenéis en Merco. Cumplimos, como decía el speaker, 25 años. 25 años de un proyecto universitario lleno de ilusión, que decidió tener la mejor metodología del mundo y los compromisos éticos más exigentes y comprobables del mundo. Hoy estamos en 20 países. Hacemos más de 100 monitores. 1000 empresas compran cada año nuestros informes, nuestros diagnósticos. Y cada año Merco realiza 407.000 encuestas a expertos y a sociedad. Pues gracias por el reconocimiento que nos dais. Voy a hablar de esa cosa que pone ahí, de retos en la gestión estratégica. Por cierto, a Mercedes la avisé anoche que podía fastidiar todo el éxito de su convocatoria. Voy a hacer todo lo posible para que fastidiarlo directamente. En español diríamos para joderlo, pero sé que es una palabra que no se debe decir. Sé que es una palabra que no se debe decir, entonces lo planteo así. Quiero hablar hoy de comunicación corporativa. Ya ha hablado Mercedes de reputación y lo ha hecho muy bien. No se puede añadir mucho. Pero quiero hablar de comunicación corporativa, quiero hablar de ustedes. Quiero hablar de comunicación y liderazgo, quiero hablar de comunicación y confianza. Quiero hablar de comunicación y futuro. Y quiero hacerlo desde dos ópticas. Primero, reflexionar. Segundo, reivindicar la comunicación corporativa y quien la realizan. Tercero, plantear retos. Y desde tres prismas. Tomar partido. Ya verán, seguro que estoy muy equivocado, pero yo diré sí o no a cada cosa. Me pone muy nervioso la gente cuando habla y dice todo tiene pros y contras. Pues claro. Hay que ver las cosas en positivo, pues claro, pero no saca uno nada de la gente. Yo tomaré partido por cada cosa. Y yo diré que sí y que no. Eso no quiere decir que esté acertado, pero se llevarán mi conclusión. Segundo, mis propuestas. Y tercero, mi provocación. Pretendo provocarlos. A ver si lo logro. A ver si lo logro. Pues bien, vamos a los. Decíamos, además de retos, me gustaría que mi ponencia supusiera una reflexión, una reivindicación sobre la comunicación corporativa, su posicionamiento y su gestión, porque creo que muchas veces no lo estamos haciendo bien. Creo que no. Y también una reivindicación de la figura de los responsables de comunicación. Merecería la pena hacer esa reflexión. Y por supuesto es tomar partido. He establecido como 13, 14 puntos. Son los aprendizajes que yo he tenido en esos 25 años con ustedes. Primer punto. Antes de nada, perdón, voy a hacer una cosa que no se debe hacer en las ponencias. Dicen que en las ponencias uno tiene que hablar poco y escribir menos. Yo voy a hablar mucho y escribir más. ¿Por qué voy a escribir? ¿Por qué lo voy a dejar escrito? Porque quiero tomar partido. Porque si yo pongo ahí que hay que emocionalmente mejorar, todos ustedes están de acuerdo, pero nadie sabrá lo que yo he dicho. Porque vale para eso y para lo contrario. Yo quiero escribir lo que digo. Dejar escrito lo que digo. Porque quiero tomar partido. Porque quiero aportar cosas. Y porque para mí la comunicación corporativa y la reputación corporativa es tan importante que merece la pena escribirlo. Yo voy a muchas ponencias como ustedes y veo a ponentes brillantes que dicen tenemos que manejar nuestras emociones. Vale, ¿y? Tenemos que aventurarnos. Tenemos que imaginar. ¿Y eso qué quiere decir? No, yo voy a decir qué pienso de las cosas. Desde mi verdad, no desde la verdad. Pero voy a ello. Primero, liderazgo reputacional, liderazgo comunicacional. La primera ley es que la comunicación en sí misma no genera valor. No es verdad, sí es verdad, pero la pone en valor. Es imprescindible una buena estrategia de comunicación y un buen equipo para lograr el liderazgo reputacional. La primera ley. Si no hay un buen equipo de comunicación,
no habrá reputación. Porque no se pone en valor, porque no se conoce. Nadie valora lo que no conoce. Las empresas más reputadas cuentan con los mejores equipos de comunicación. Y añado que cuando en Merco analizamos 20 países, cientos de monitores, nos sale siempre lo mismo. Las compañías líderes de reputación cuentan habitualmente con los mejores equipos de comunicación fuertes. Y los datos demuestran de Merco que el conjunto de los países, los equipos de comunicación elegidos como los mejores, suelen pertenecer a las empresas con mejor reputación. Primera lectura. Y eso es matemáticas. Cuando uno pregunta cuáles son las empresas de mejor reputación y cuáles son los mejores comunicadores, el 80% coincide. Por tanto, no es teoría, no es opinión, es un dato. Segundo, de la misma forma que ocurre con los líderes empresariales, se produce un círculo virtuoso entre la capacidad y la reputación de los comunicadores y el liderazgo y reputación de la empresa. Las empresas hacen grandes líderes de comunicación y los líderes de comunicación hacen empresas muy reputadas. Por tanto, no olviden una cosa. Si quieren tener buena reputación, apuesten por tener líderes que sepan comunicarla. Primer mensaje. Vamos al segundo mensaje. Comunicación corporativa versus comunicación de marca. ¿Qué es eso? Me voy a meter en todos los charcos, dicen en España, meterse en todos los charcos donde no debo. Porque quiero afrontar las cosas de las que hablamos todos los días. Y desde la experiencia de Merco, de la que nos dan ustedes, de la que hemos aprendido con ustedes, podemos afirmar determinadas cosas. ¿Qué es eso de la comunicación corporativa y la comunicación de marca? ¿Qué es eso de los de la comunicación de marca / marketing se metan en el terreno de la comunicación corporativa? ¿Cómo distinguimos esas cosas? ¿Qué es para nosotros esas cosas? Pues bien, lo primero que decíamos es que cada día tendrá más importancia la marca corporativa. Sin duda. Las marcas comerciales generan atractivo y negocio. La marca corporativa, confianza y futuro. No lo olviden. Y estamos en el mundo de las confianzas. Si uno tuviera que definir qué es la reputación es construir confianza con los stakeholders para hacer crecer el negocio. Nada más. Fíjate que hay definiciones que la reputación se gana en 100 años, se pierde en un día, es mentira. Todas esas cosas son mentiras. Hay empresas que lo han pasado muy mal y vuelven a subir. Si la reputación realmente es un escudo para las crisis, no podemos decir que la perdemos en un día, porque no es verdad. No es verdad. Para lo bien que queda en una ponencia, pero pretendemos decir lo que hemos aprendido. ¿Qué es esto? Fijaros que la realidad y la tendencia social les obligan a dar más valor y medios a la comunicación corporativa. Valor y medios. Las dos cosas. Los productos y las marcas incorporan la responsabilidad, claro, pero la que es responsable es la corporación. Nadie pide la responsabilidad a un trozo de Nestlé, a un producto, ni a Ariel. Nadie pide, no, la responsabilidad tiene Procter. La responsabilidad la tiene Nestlé. Los productos, pero las que son responsables y responsables son las corporaciones. Los productos y las marcas atraen trabajadores, pero el atractivo como lugar para trabajar descansa en la corporación. Y así podíamos hacer muchas cosas. Por cierto, las fundaciones, ¿qué son? Corporativas, ¿no es así? Las inversiones sociales, ¿qué son? ¿De marca o corporativas? Las crisis, ¿de qué son? ¿De marcas o corporativas? Las empresas cerrarán por crisis corporativas. Porque una crisis de marca es solo un principio para saltar a la corporación. Siempre saltan a las corporaciones, porque las marcas no son responsables de nada. Son las corporaciones. Por tanto, tengamos debilitar la comunicación corporativa. Decía, quiero reivindicar. Debilitar la comunicación corporativa es proteger una de las partes que las empresas posiblemente más refuerzo necesiten ante los niveles crecientes de exigencias, transparencia en comportamiento corporativo y en responsabilidad. Queremos empresas muy responsables. ¿Y quiénes son los guardianes de la confianza y de la responsabilidad? Los directores de comunicación. Quitemos los presupuestos. Eso es coherencia, ¿no? Necesitamos equipos fuertes. Quitémosles personas.
Pongamos las cosas en orden. Pienso provocarlos toda la mañana. Pierdan toda la esperanza de que no lo haga. Pierdan la esperanza de que no lo haga. Pero quiero reivindicar su trabajo. Quiero reivindicar lo que ustedes hacen. Quiero levantar la voz. Este viejo profesor de Merco quiere levantar la voz por los responsables de comunicación corporativa, por los responsables de reputación. Segundo concepto. Tercer concepto. Comunicación versus responsabilidad y sostenibilidad. Resulta y ahora hemos puesto a los de comunicación en las tareas de responsabilidad. ¿Para qué? Para que lo comuniquen. No hagan eso, por favor. Lo que yo invierto en responsabilidad, ¿para qué lo hago? Para tener un retorno, ¿no es así? ¿O es que ustedes son las monjas caritativas? Ustedes invierten en responsabilidad para tener un retorno en valores, en confianza, en fidelidad, en atractivo, ¿no es así? Eso es lo que ustedes hacen. Y entonces, ¿quién tiene que gestionar el retorno? El director de comunicación, ¿no? Y resulta que el director de responsabilidad va por libre, se gasta el dinero de la empresa, y al director de comunicación le decimos que lo comunique. Que no, que es un error, que pierden ustedes el dinero, que tiran el dinero. De hecho, decimos que comunicación corporativa debe estar en el diseño de la estrategia y muy cerca de la ejecución de todo el ámbito de responsabilidad ESG para dar coherencia y poner en valor la apuesta empresarial que implique. El papel de mero emisor de noticias es un papel necesario, pero absurdo. Tiene que hacerlo, pero si solo hace eso, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Y lo replanteamos. La comunicación corporativa debe ser parte esencial en las estrategias de los ámbitos éticos de responsabilidad y sostenibilidad. De eso no hay ninguna duda, ¿no es así? Pero lo es en las empresas. Estamos locos con la evaluación de riesgos reputacionales. Bueno, locos no, las consultoras os lo agradecen mucho. Las grandes auditoras están cobrando lo suficiente por ello. Pero ¿cuántos riesgos? ¿Para qué? ¿Y quién los gestiona si hay problemas? Cuando saltan los problemas, ¿quién los gestiona? ¿Quién los ha identificado o quién los tiene que gestionar? Entonces, es posible que la responsabilidad no dé resultados a corto, pero es clave en el posicionamiento empresarial, fíjese lo que digo, en la reputación social y en la respuesta de una corporación puede dar ante una situación de crisis. Uno invierte en responsabilidad para conseguir un mejor posicionamiento, una mejor reputación social y tener un escudo ante la crisis. Por eso invertimos. Y por tanto, si esas son las tres funciones del director de comunicación, que estén en ellas, nada más, planteo. Dejar a la comunicación el simple papel de emisor de noticias en este ámbito es perder buena parte de los esfuerzos y posibilidades que ofrece la responsabilidad corporativa. Y no olviden, porque la responsabilidad corporativa es una palanca y actitud a la hora de hacer negocio de manera responsable. Voy a añadir, decía hace poco Larry Fink, el CEO de BlackRock, que la ESG había muerto. Más o menos. Eso lo dijo un periodista de Wall Street Journal, pero cogiendo las palabras de Larry Fink. Y yo digo, bien muerta está la ESG. Bienvenida a los negocios responsables. Bienvenidos los negocios responsables. Sin duda ninguna. El punto cuarto, hago referencia a un poema de Bertolt Brecht, de 1939, un poeta alemán que escribió aquello de malos tiempos para la lírica, un poema precioso, en el que ante las turbulencias de las guerras nazis, él decía que había que hablar de cañones y no de poesía, pero que él quería reivindicar la poesía. Bertolt Brecht reivindica la poesía y yo la responsabilidad. Y digo, malos tiempos para la lírica de la ESG. ¿Qué hacemos ante eso? Voy a ver qué hacemos. Primero, hace tiempo que se empezaba a decir que algunos medios que leía había muerto y que no se utilizaría más un término que se había politizado, decía Larry Fink. El giro político de Estados Unidos y en bastantes países viene a dar carácter a una tendencia de pérdida de protagonismo de la ESG. Pero como profesionales debemos huir del péndulo, equilibrar y reafirmar nuestras convicciones.
¿Qué debemos hacer ante esto? Y digo una cosa, ante el desmadre de las inversiones en responsabilidad de muchas empresas. Empresas que creen ellas mismas que asumen el papel del Estado, que no. Ustedes no son las responsables de la pobreza en Ecuador, ni en España. Ustedes no están para eso. Para eso está el Estado. Que ustedes no pueden abordar todos los problemas sociales que tiene Ecuador, que no pueden. Ni Ecuador, ni Perú, ni Argentina, ¿qué más da? Que eso es un problema del Estado. Ustedes lo que tienen que ser responsables, que es distinto. No crear un fondo, sin fondo, que los responsables de responsabilidad reparten en función de las miles de personas que van con proyectos financiables a su despacho. Llegan allí y dicen, yo tengo esta idea, ¿me la financia o no? No, no, eso no es así. Vamos a seguir. No dejen, he dicho antes que pierdan toda esperanza de que deje de provocar. Pienso provocar toda la mañana hasta que me eche Mercedes de aquí, cosa que si es juiciosa hará pronto. Hará en los próximos minutos sin ningún tipo de problema. El título evoca, como decíamos, el poema de Bertolt Brecht. ¿Y qué hacemos ante la lírica de los negocios responsables? ¿Qué hacer para recuperar ese equilibrio y mantener el avance? Hago 5 propuestas, o 6 propuestas. ¿Qué hacer con la ESG? Venía a proponer, voy a proponer. Primero, anclar más la ESG en la responsabilidad. La ESG no es nada sin la responsabilidad. Vive en la responsabilidad. La ESG no es una moda empresarial, es una necesidad social que se concreta en valores éticos y de responsabilidad con los diferentes stakeholders. Y por tanto hay que ser pragmático en la concepción, no abierto. Ustedes no son agentes sociales que van a cambiar Ecuador. Ya les gustaría, ¿no? Que también me gustaría a mí, pero digo que las empresas no dan para eso. Que las empresas tienen mucha guerra que ganar. Mucha competencia, muchos problemas, que no puede ser de otra manera. Segundo, unir la SC al negocio como coherencia y valor. ¿Qué es eso de meternos en todas las guerras? Yo la pregunta que le haría, ¿esa actividad que usted hace tiene que ver con su negocio? No. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí? No, es que nos ha parecido que era un proyecto interesante. Coño, yo quería casar a mi hija bien. ¿No le interesa a usted eso? Digo, tengo una hija que pienso casarla. Digo, ya puestos, para mí es muy interesante, financiemelo. Que no es eso. Que no es eso. Por tanto, no podemos estar y asumir todas las guerras, sino abordar las que son consecuencias de nuestro negocio y diseñar la estrategia de la ESG coherentemente. Más enfoque de negocio. Primero, más pragmatismo, más responsabilidad, más enfoque de negocio. Tercero, comunicar la ESG desde los compromisos, no desde lo que vamos a hacer, sino de los compromisos de lo que hemos hecho o vamos a conseguir. Lo otro no sirve para nada. No aporta valor. Cuarto, hacer rentable la ESG. Lo primero que lo diría a los responsables de responsabilidad. Oiga, ustedes se gastan un dinero de la empresa. Retorno. ¿Qué es eso de que usted se gaste un dinero de la empresa y todos respondamos menos usted? Retorno. Y retorno en reputación, en intención de compra y en valores. Y si no tiene retorno, fuera. Y hay que hacerlo rentable. Por cierto, la mayor parte de la ESG, si se hace bien, puede dar retorno monetario. No solo en valores, en dinero. Quinto, necesitamos demostrar el retorno de las acciones de ESG, lo decía aquí. Midámoslo. Le preguntaban al presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que fue un presidente mítico de la Comisión Europea, que por qué hacía publicidad de las obras de la Comisión Europea. Que era restar dinero a las obras, y decía él, que comunicar las obras y medirlas es el principal valor de la obra. Veamos el retorno y, por supuesto, tener flexibilidad en la aceptación. Sigamos con nuestra provocación. Venga, a ver dónde llegamos. Punto 5. Comunicación multi-stakeholder. ¿A que estamos de acuerdo? Hay que hacer, lo decía ayer a unos esos, ¿qué significaba lo de los stakeholders? Que significa cuidadores de estacas. Y nos decía que no sé si sabe de dónde viene eso de cuidar estacas. Viene de los ranchos americanos, de las pequeñas fincas americanas y de las minas que ponían estacas y alambres. Un cuidador de estacas es el cuidador de tu patrimonio. Eso es un stakeholder. El que cuida tus estacas, el que cuida tu patrimonio. Pues bien,
Para lograr la eficacia es imprescindible llevar la gestión multi-stakeholder a los organigramas, que no existe, a la actividad, a las métricas y a los presupuestos. Cuando una empresa dice, nosotros llevamos todos los stakeholders, ¿cuántos sois? 3. ¿Y qué hacéis cada uno? No, cada uno hacemos un poco todo entre todos, ninguno. ¿Quién es el responsable de? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué dinero dispone? ¿Y qué métricas tiene? Y luego ya hablamos de gestión multi-stakeholder. Si no, pues aquí todos vamos un poco a todos, de la mano. De la mano nos vamos a tomar copas, perdonad, pero no vamos a hacer eso. Necesitamos esta gestión, y muy rápido. La concepción multi-stakeholder está ampliamente extendida en el mundo empresarial, en general y en la comunicación en particular, pero esta concepción no tiene el desarrollo de gestión y de especialización que se requiere. O sea, en el caso de los accionistas, que sí suele haber un responsable de relaciones con los accionistas. Realizar una gestión multi-stakeholder implica tener una perspectiva y una estrategia global, fijar objetivos y acciones por público y establecer responsabilidades y métricas. De otra forma, nada. Entre las demandas del CEO, la de los periodistas y las redes sociales, ya tenemos eso el día. ¿O no es verdad? Sigamos. Comunicación y continuidad y comunicación en campañas. Voy y los acompaño a ustedes muchas veces, me llaman y dicen, tenemos un gran éxito en comunicación. Digo, enséñamelo. Fíjese lo que valen nuestras apariciones en medios en dólares. Y quieren que me lo crea. ¿De verdad? ¿A qué precio de tarifa me cobran? No, los precios de tarifa oficiales. Que no vale para nada. Que cuando ustedes lo quiten el CEO, el presupuesto en comunicación, ¿saben por qué se lo quita? Porque el CEO duda de que su trabajo sea rentable. Y que por mucho usted diga, hemos aparecido en 27 medios, muchos de ellos regionales que se leen 3 amigos en el norte de Ecuador. No, eso no funciona así. No funciona así. ¿Qué hacemos para sacar eso? Os hago una propuesta. ¿Ustedes tienen que hacer la comunicación en general? Sí. ¿Tienen que hacer una comunicación estratégica? Sí. ¿La comunicación estratégica es en continuidad? Sí. ¿Y entonces? Hagan campañas. Complementen la comunicación en continuidad con campañas. Es la base de una buena estrategia, pero bastantes veces cuesta lograr el impacto que necesitamos, porque la comunicación en continuidad no logra el impacto. Sí, nos conformamos diciendo eso de que tenemos muchas apariciones en medios. ¿Qué valor tienen? ¿Qué recuerdo tienen? Propongo hacer campañas en comunicación para hacer una comunicación fuerte. Nadie duda de la actividad de comunicación, una actividad diaria que tiene picos en determinados momentos, presentación de resultados, noticias, etc. Y es ritual porque detrás de un proceso de comunicación una estrategia que se debe desarrollar a lo largo del tiempo. Pero no tenemos impacto. ¿Qué podemos hacer? Pues al crear campañas. Propongo que cada empresa tenga por lo menos una campaña al año, si no 2. Que se invente un motivo. Más allá de la presentación de resultados, que eso es una campaña. Porque todos los tenemos. Hay que expresar un momento de especial relevancia, que nos rete a todos, que nos cambie a todos. Que haga que el departamento se vuelva loco durante 15 días. Motivo de la campaña Arquitectura de Comunicación, es concentrar esfuerzos singulares en ese periodo, movilizar al equipo, lograr una atención especial de los medios e incrementar el impacto. Es decir al medio, oye, yo te voy mandando noticias y notas de prensa durante todo el año, pero resulta que ahora es el día de Mercedes. Y alrededor del día de Mercedes vamos a descubrir su magia, sus apuestas, su futuro y sus sueños. Amigo, eso ya no es Mercedes, es la gran Mercedes. Por hablar de ella. No me paga nada, os puedo asegurar que soy un ponente no retribuido. Pero hacer la pelota nunca está mal. Después de provocar a todo el mundo, hacer la pelota nunca está mal. Bueno, por tanto, propongo eso. Comunicación y riesgos reputacionales. Voy atando todos esos temas que ustedes trabajan todos los días. Hemos hablado de comunicación stakeholder, marca corporativa, marca comercial, gestión de equipos.
Comunicación y riesgos reputacionales. La organización requiere un equipo de comunicación que con medios y perspectivas corporativas sepa liderar tanto el diseño estratégico de responsabilidad, sostenibilidad en las diferentes stakeholders como la estrategia de respuestas ante posibles crisis. Ninguna duda. Bien. Cada día tenemos más riesgos reputacionales y hay más probable que ocurran. Para gran noticia de Deloitte, Price, KPMG y compañía. Pero, ¿por qué la reputación corporativa y los responsables de protegerla y hacerla crecer, los directores de comunicación, pierden peso en las organizaciones? En ocasiones en el organigrama, la mayoría de ellas en los presupuestos. ¿Eso no ocurre en Ecuador? No lo sé. ¿Ocurre en América Latina? Sí. ¿Ocurre en Europa? Sí. Hay un proceso en el que marketing se está comiendo a comunicación. Está desplazando. Y comunicación tiene cada día menos personas y menos presupuestos. Yo vendo informes confidenciales de Merco, ustedes lo saben. Cuando veo que un departamento de comunicación para comprarme un informe de 15.000 euros, 15.000 dólares o 10.000, tiene que pedir prestado a otros departamentos, cuando los de marketing me contratan estudios de 60.000 sin moverse la cara, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Aunque yo sea perjudicado, da igual, yo vengo a hablar de lo que siento, de lo que pienso, de mis verdades, no de mis intereses. Los intereses de Merco, ustedes lo conocen, gracias a Dios, se resuelven uno gracias, porque estamos muy reconocidos, muy queridos, como dirían en Colombia. Somos muy queridos para vosotros, y os lo agradecemos infinitamente. Por tanto, fragmentación de audiencias y crecimiento de las comunidades de interés. Para ir más rápido, para evitar que me echen, voy a intentar explicar eso. La etapa de la comunicación se caracteriza por dos situaciones. Por la desintermediación de los periodistas, y eso es dramático, porque hemos perdido el rigor de la información y hacemos que la comunicación sea inmanejable. Y por la fragmentación de las audiencias. Pero además, por un tercer planteamiento, surgen miles de comunidades de afinidad en torno a tu empresa, que son muy endogámicas, pero que son las que determinan muchas veces la cultura sobre tu negocio y los productos. La dirección de comunicación tiene que jugar a esas tres cosas. Me lo voy a saltar. Y el reto es lograr solidez y coherencia reputacional en un entorno complejo, volátil y cambiante como vivimos. Y aquí digo 3 o 4 cosas. Los directores de comunicación tienen que ser directores holísticos, con H. Segundo, ustedes no están para seguir las crisis de las redes sociales, que por cierto, cada media hora hay una crisis. Eso es una bobada. Desconéctense, por favor, de Twitter o de X, desconéctense ya. No digo que no haya que seguirlas. Pero una red social, dijo alguien por ahí que era un bar de borrachos a las 4 de la mañana. Pero muy borrachos todos. Muy borrachos. No, porque hay veces que además los bar de borrachos ya han pasado la resaca. No, estos están en pleno ascenso de la borracha. No están en ese caso. Por favor, tienen que gestionar, y fíjate lo que digo, hay que potenciar a los periodistas que están pasándolo mal. En segundo lugar, hay que reforzar, unido a la primera, esa intermediación. En tercer lugar, hay que cuidar la fragmentación de audiencias, pero sobre todo, háganse gestores de comunidades de afinidad. El director de comunicación y su equipo, la directora de comunicación, que son directoras la mayoría de comunicación y su equipo, tienen que estar atacando esas comunidades de afinidad constantemente. Ir a ellas, hablar con ellas, intervenir con ellas, decir vuestra verdad. No os importe decir vuestra verdad. Si van a hablar de vosotros, queráis o no, que hablen con vosotros. De vosotros ya lo hacen. Que hablen con vosotros. Me voy a saltar esto porque si no, no llegaré. Si no llegaré a los planteamientos. Hemos hecho un estudio, por ello de que a uno le queda la vena universitaria, ya bastante deteriorado en mi caso. Decían, por cierto, en España que un profesor de la universidad pasa por 3 etapas. La primera es Sancho el Cruel. Con 25 26 años eres capaz de reventar a cualquiera y suspender a todos. Luego te haces Sancho el Fuerte, que son personajes históricos españoles.
y finalmente te haces Sancho Panza, ¿no? Yo estoy en la tercera etapa. Sin duda ninguna, lo mío ya tiene... Pero mantengo todavía ramalazos de Sancho el Cruel. Pretendo ramalazos de Sancho el Cruel. Hemos hecho un análisis universitario de 10 años en redes sociales sobre el sector eléctrico. Cuento el resultado final. El sector eléctrico tenía mucha guerra en redes sociales. Las redes sociales contaminaron a los periodistas. Los periodistas y las redes sociales crearon un clima de opinión. Ese clima de opinión contaminó al gobierno y el gobierno puso un impuesto a las compañías eléctricas que va por 5.000 o 6.000 millones de euros con 2 o 3 años y que le ha reventado la cuenta de resultados a las eléctricas. Evidentemente, finalmente, no es tanto a ellos sino a los consumidores, porque las compañías han terminado trasladando a los consumidores el proceso que tienen. Pero qué locura. O sea, que un problema de redes sociales se convierta en un problema de medios, de un problema de opinión pública y un problema de BOE, que decimos en España, el Boletín Oficial del Estado, que termina sacudiendo a la cuenta de resultados de las empresas. Yo le decía a las empresas eléctricas, si os ha costado esto 5.000 o 6.000 millones, habríais tenido dinero para contratar una buena agencia de comunicación, ¿eh? Con 5.000 o 6.000 millones de euros. Pues bien, vamos a ver qué hemos aprendido. Las redes sociales suelen ser una fuente de crisis, pero que hay un riesgo de que vayan mucho más allá y que se conviertan en la punta de lanza de una estrategia de desestabilización empresarial y social contra la que es difícil luchar con las herramientas de una empresa. El problema no son los 4 locos que le insultan a usted. Ese no es el problema. El problema es el movimiento que crean las redes sociales. Y cuando ese movimiento se convierte en movimiento social público y desde ahí un movimiento sentir político. Y eso cuesta dinero a las empresas siempre. Yo me río del costo del cliente insatisfecho. Pero si hay un movimiento social contra un sector o una empresa, la terminará costando infinitamente mucho más dólares. Pues bien, ¿qué hemos sacado de esto? Conclusiones de un análisis de 10 años, analizándolo con perspectiva de todo esto. Primero, que hay una cosa que se llama agentes de comportamiento anómalo, que no estamos hablando de bots y otra figura, sino de gente que actúa en X, básicamente con comportamiento no humano, por el número de tweets que hace por minuto, por el número de retweets que hace por minuto, por el número de cosas que plantea, cosas que no puede hacer una persona normal. Por eso se llama agentes de comportamiento anómalo, que no son los bots, que muchos están manejados por personas, pero con máquinas. Los acanos, o agentes de comportamiento anómalo, han llegado a capitalizar la conversación sobre el sector energético a medida que han avanzado los años, llegando a generar casi la mitad de las menciones durante el año 2021. La mitad de las menciones sobre el sector eléctrico lo producen agentes no anómalos. Por cierto, representan el 1% de los usuarios únicos, el 1%, 50% de las menciones. Segundo problema. El problema no es el 50%. El problema es que cuando separamos lo que dicen todos de lo que dicen ellos, toda la sociedad lo que hace es seguir lo que dicen ellos. Son el 100% de las menciones. Fíjese el dato, ¿eh? Directores de comunicación, directoras de comunicación, el 100% de las menciones. Perdón, el 50%, pero contagian al otro 50%, lo cual es el 100% de las menciones. Segundo, tercero, los acanos funcionan a la vez como activadores y difusores. Ellos provocan la crisis cuando entra en la sociedad. Bajan el nivel, cuando vuelve a bajar la crisis te vuelven a subir. Y además, fijaros, ellos no son creativos en los mensajes, sino en la inteligencia para crear una arquitectura de comunicación eficaz. Su actividad fundamental son los retweets de otros agentes que van utilizando en su mecanismo de contaminación y expansión. ¿Cómo han podido crear estos de un problema puntual, un problema económico para las grandes empresas, pasando por un problema social? Tercero, la recurrencia y la permeabilidad de sus mensajes son la clave del éxito. ¿Quién aquí no ha afrontado una crisis? En vez de que levante la mano. No puede levantar la mano nadie. Pero ustedes saben lo que es una crisis durante 10 años. Recurrente, que vuelve y que vuelve y que vuelve y que vuelve. Porque esa es su fortaleza.
Ellos te provocan la crisis recurrente constantemente. Entonces, su inteligencia y continuidad les hace estar presentes en los distintos momentos para activar y amplificar los mensajes que caen al resto de agentes. Su estrategia de contaminación, y eso es su estrategia. Es un modelo validado, eficaz y replicable en el tiempo que condiciona la opinión pública y la agenda política. Un modelo validado, eficaz y replicable. No lo olviden ustedes. Y una reflexión global. La manipulación de las crisis y la recurrencia de las mismas altera significativamente su desarrollo, multiplica su impacto y complica extraordinariamente su crecimiento. Ustedes han aprendido en los manuales de crisis a que una crisis era un hecho emocional. Aquí no. Aquí es un hecho planificado. Es absolutamente racional y, por tanto, no hay Dios que la trate. Ustedes se enfrentan a esto. Me decían directores de comunicación del sector eléctrico, José María, nos hemos sentido arrollados. Y al final, ¿saben qué han hecho? Bueno, como siempre se meten con nosotros, dejémoslo estar. 5.000 millones de dólares. Más, 6.000 millones de dólares. Cuando llegaron a la deducción de que como todos los días los ponían a parir, lo mejor era olvidarse de ello, 6.000 millones de dólares. Por no intervenir. Fíjense el coste. Fíjense el problema. Los problemas se crean y alargan artificialmente multiplicando su tiempo y su relevancia. Las crisis se reproducen sistemáticamente, la recurrencia y la acumulación hacen que los problemas parezcan grandísimos, que no lo son, y las traslada al ámbito político y los pone fuera de control. Fíjense el problema tan grande que puede generar eso. La secuencia de emocionalidad habitual sobre la que discurren las crisis se altera profundamente por el proceso de instrumentalización generado, una racionalidad tan previsible como peligrosa y difícil. Se cambian los paradigmas clásicos de la comunicación. Cojan su manual de crisis, tírenlo al váter. Como en papel duro no lo pueden aprovechar en alguna situación más humilde. Tírenlo. Cambia todo eso. Cambia todo eso. Y todo ello en un escenario tremendo, de un tremendo desequilibrio entre la capacidad de control y respuesta de una sola empresa y una maquinaria que desborda medios e inteligencia disfrazada de demandas sociales. Y esa es la guerra que nos va a venir en algunos sectores. Ojo, sector bancario. Ojo, sector eléctrico. Ojo, los grandes sectores. ¿De acuerdo? Seguimos. Comunicación comercial, me quedan 8 minutos. Comunicación comercial y comunicación corporativa. Otra de las grandes historias. ¿Qué pintan los de la comunicación corporativa y la comunicación comercial? Me quieren, no sé si hay aquí por aquí corporación favorita, seguro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre los clientes comerciales de corporación favorita y los clientes sociales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del gran banco que hay aquí, no lo voy a citar, entre la sociedad y sus clientes? Son los mismos. O sea que comunicación corporativa se encarga de la sociedad y comunicación comercial de sus clientes. Qué bobada, ¿no? Si son los mismos. Con dos mensajes diferentes. Entonces, decimos aquí, no integrar comunicación comercial y comunicación corporativa y no asumir el reto de coherencia en los mensajes y compromisos nos hará perder recursos, credibilidad y eficacia. La comunicación corporativa es clave en la generación de confianza y en los procesos de vinculación de clientes y otros públicos. La comunicación comercial, ¿para qué sirve finalmente? Para trasladar promociones y atraer clientes. Y una vez que los atrae, ¿quién los fideliza? El servicio y los valores, ¿no es así? ¿Y quiénes son los guardianes de los valores? Bien lo saben ustedes. Ustedes son los guardianes de la confianza. Ustedes son los que guardan la confianza de sus empresas. Como ya Roma, los custos de la confianza, los custodios de la confianza. ¿Cómo no están? ¿Tiene sentido que se le mande una comunicación comercial a un cliente y que no hable de lo que la empresa está haciendo en valores y en responsabilidad? ¿Cuándo es lo que puede fidelizar? ¿O es que va a fidelizar las condiciones? El día que alguien le dé mejores condiciones, usted se va. ¿O no es así?
Son los valores los que fidelizan. Luchemos por ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Es habitual que la comunicación comercial dependa de marketing o de comercial, pero en mercados de poca empresa es difícil separar clientes y sociedad. Leo solo rojo. Hay que comunicar a los clientes sus valores, sus compromisos, sus proyectos, nuestros valores, nuestros compromisos, cuando estos pueden ser fundamentales en los procesos de generación de confianza y vinculación de clientes. Solo con que un cliente, porque usted es socialmente responsable, reduzca, amplíe su margen de tolerancia ante un error suyo, valdría millones de dólares. Solo en ese momento un cliente decide dejarla a usted. Como tiene valores, voy a esperar un poco, esos son millones de dólares. ¿Y por qué no utilizamos? Ustedes que son los custos de la confianza, los guardianes de la confianza, los que protegen la confianza de las empresas, ¿cómo se puede fidelizar sin ustedes? ¿Cómo es posible que se haga comunicación comercial y el director de comunicación no sea parte fundamental de eso? No digo que haya que echar a los de marketing, a los de comercial, no, en absoluto. Digo que ustedes forman del equipo que lo decide. Segundo apartado, comunicación y ventas. ¿Y ustedes están para vender o no? Pues claro. Pues claro. ¿Para qué está un departamento de comunicación nada más que para vender? ¿O es que están ustedes para hacer clipping y valorar a precio de oro las 4 inserciones que logran? ¿O para emitir notas de prensa que los medios no saben cómo meter? Ustedes están para vender. Y la primera reflexión de un director de comunicación es decir, ¿qué podemos hacer para incrementar las ventas de la compañía desde nuestro ámbito? ¿Qué podemos hacer para incrementar las ventas de la compañía? Ese es su trabajo. Ese es su valor. Y yo estoy aquí, como se dan cuenta, reivindicando su figura. Estoy reivindicando a las custodias de la confianza, a esa gente que lucha con la prensa, con las redes sociales, con poco presupuesto y con los caprichos del jefe. Hay algún jefe aquí, lo digamos con cuidado. Pero que lucha con eso. Pues claro que no. Entonces, simplemente la comunicación corporativa crea confianza y esta fidelización en negocio, no olvides ustedes. Decían en Roma, custos cuide notte. Decían los romanos, custos, ¿cómo está la noche? Ustedes son los guardianes de la noche. Para mantener la confianza, para mantener el campamento de la confianza. Custos cuide notte, preguntaban los centinelas romanos cuando hacían las guardias. ¿Cómo está la noche? Pues ustedes son los guardianes de la noche, los guardianes del campamento de la confianza. Desde ahí hay que establecer la estrategia de comunicación. La notoriedad solo debe ser una referencia. No me interesa la notoriedad. Tiren los clips. No los tiren, evidentemente. Pero no los den más valor. Ese no es su fin, es su principio. Es el principio. Hay una expresión maravillosa de Ben-Hur, cuando Baltasar le dice a Judá Ben-Hur, le explica a Jesucristo, y le ve a Jesucristo que está crucificado a última hora, y le dice, bueno, ¿qué le han hecho? Pregunta Judá Ben-Hur a Baltasar. Dice, ha cargado con nuestros pecados y lo han crucificado por eso. Él cargó con todos nuestros pecados por su amor. Le dijo Judá Ben-Hur, para este final. Y le dijo Baltasar, para este principio. Pues digo lo mismo, para este principio. El clipping solo es el principio, no es el final. Solo es el principio. Pero si se quedan en el clipping, ustedes son becarios de la comunicación. También se dice la palabra becarios aquí. Becarios de la comunicación, no, por favor. Ustedes son los custodios de la confianza. La comunicación no tiene sentido como finalidad de esta producir ventas, pero el objetivo debe estar en todo momento, en la comunicación a clientes, en la generación de estrategias y contenidos de atracción que ofrezcan a la empresa un papel relevante en la parte del funnel de ventas. ¿Cómo comunicación hace que mi empresa la consideren arriba en el funnel de las ventas? Yo estoy arriba. Entre los que recuerdan, entre los que prefieren, entre los que están llenos de valores. Me quedo abajo. Y todo ello bajo un esquema de evaluación que permita dejar en la mesa de los primeros ejecutivos un material de alto valor para demostrar la importancia decisiva de la comunicación en el negocio. Ahí tienen que ir ustedes. No hay más eso. Vamos a trasladar una imagen de una empresa moderna. Métanselo ustedes eso por donde los quepa. Que no, que eso no es así.
Vamos a construir una empresa fuerte, comercialmente líder desde la comunicación. Ese es su mandato. Y luego a partir de ustedes cogen el escudo romano y se convierten en los custodios de la confianza, en las custodias de la confianza. Porque ese es el negocio. La dependencia del CEO. Luego me han dicho que una charla por ahí sobre liderazgo reputacional y liderazgo personal, pero hay una situación. Es verdad que en América Latina hay como 3 tipos de CEO. Los que no quieren aparecer nada. Los que creen que si aparecen en los medios los van a robar. Como si los que roban por la calle leyeran el periódico de economía del país. Y como si los que realmente roban no los conocieran. ¡Qué tontería! Segundo, los de las multinacionales, que quieren empresas con alma, pero sin gente. Entonces ponen a un tío en el país, se pasa 3 años aprendiendo el idioma y luego se va. Entonces tampoco tiene perfil, su perfil es bajo. Y algún descerebrado entre medias. Bueno, pues no. El director de comunicación vive muchas veces a los caprichos del CEO. ¿Por qué? Porque es el que pone el sueldo y es el que te da la recompensa de la cercanía, te lleva a los sitios de su brazo. Cuanto más dependa un departamento de comunicación del CEO, peor. Ustedes son los responsables de la comunicación de la compañía, el CEO es solo una parte más, solo eso. Es enfermiza la dependencia del CEO. Porque se convierten ustedes en asesores de comunicación del CEO, no en directores o directoras de comunicación del negocio, que es lo que tienen que ser. Y ahí no son más fuertes, son más débiles. Porque además cuando cambia el CEO lo echan. Y además, si un día crea usted una relación de amor y el CEO la deja de querer, la echan. No la echará si usted es la custodia de la confianza y la impulsora del negocio. No, no la echará. Por tanto, la prioridad de la comunicación de primer nivel es una necesidad, un valor y un problema para las direcciones de comunicación. Una prioridad, una necesidad sin duda, un valor sin duda y un problema. Poner el departamento al servicio del CEO es tan comprensible como perjudicial para el departamento y para la empresa. Me salto más antes de que me echen algunas cosas. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento del máximo responsable pasa de ser un objetivo a ser lo único que importa para muchos departamentos de comunicación, desplazando a un segundo plano la acción de desplegar una estrategia de comunicación holística, que esa es su función. Luego, sin tener en cuenta los caprichos del jefe, que ustedes le han conseguido una entrevista con un periodista y el jefe dice, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No se sabe cuáles son, pero son importantísimas. Pero no se da cuenta que en esas cosas que a él le gusta estar es sustituible, pero con un periodista para hablar del futuro de la empresa no es sustituible. No lo es. Y por último, la necesidad de métricas. Una buena comunicación es multi-stakeholder, exige métricas que vayan más allá de las noticias generadas y evalúen el impacto reputacional y negocio en los diferentes públicos. Eso es su trabajo, su bendito trabajo, su maravilloso trabajo. ¿De acuerdo? Y digo, me quedo abajo solo, porque ya hace tiempo que acabé. No tiene sentido que comunicación, que maneje tantos públicos en su gestión, no tenga un soporte robusto de KPIs que pongan en valor su trabajo y sus resultados. Y digo más, seguramente el espacio que nos está comiendo marketing tiene que ver con que marketing siempre utiliza métricas robustas y comunicación utiliza métricas nebulosas, etéreas. Sí. Cada día tenemos un reconocimiento mayor. ¿Quién te lo ha dicho eso? No, yo hablo con gente y la gente está muy contenta con nosotros. Eso no sirve para nada, por favor. Este es un negocio de cuenta de resultados. Por favor, trabajemos con eso. Y muchas gracias. No sé si he conseguido... No me aplaudan. No sé si he... No sé si he conseguido tomar partido, creo que sí. No sé si he conseguido proponer, depende de ustedes. No sé si he conseguido provocar, creo que sí. En cualquier caso, si esta breve charla merece la pena como una reivindicación de la bandera de ustedes, gracias de verdad.